con otro problema que elijo, que es el 12. ¿Sí? Creo que estoy eligiendo problemas que me gustan. No sé si cumplen con todo lo que expliqué antes, que es el del análisis, qué sé yo. Parece que son los problemas más divertidos, que dejan más para pensar. ¿Sí? Y esos son los que me gustan. Tenemos acá un caso que todos conocemos, ¿sí? Que damos vuelta un balde que tiene agua y si lo hacemos con la rapidez suficiente, el agua no se cae. Y si no lo hacemos con la rapidez suficiente, el agua se derrama. ¿Sí? Este problema está planteado con una serie de preguntas en el Survey que a mi gusto están un poco rebuscadas. Yo me pierdo un poco con la interpretación de las preguntas. Estamos con el problema 12. Nos pregunta cuáles dos fuerzas externas actúan sobre el agua en la cubeta. ¿Cuál de las dos fuerzas es más importante para ocasionar que el agua se mueva en un círculo? No sé muy bien qué quiere decir, pero vamos a hacer nuestro análisis y llegar a conclusiones similares a las que intenta llegar Survey, seguramente. Hasta acá no le pusimos agua al balde y vamos a analizar el agua, que es un fluido, y este año no nos estamos metiendo con fluidos, nos metemos con partículas, ¿sí? Y generalmente lo que modelizamos como una partícula es un sólido, ¿sí? Que tiene un centro de masa fijo y no un fluido. Pero vamos a hacer la salvedad y vamos a considerar a toda el agua como una partícula, aunque sea un fluido, o si quieren algo más simple, es pensar una pequeña partícula de agua, ¿sí? Una gota de agua que está por ahí, ¿sí? Y todas las gotas se van a comportar de la misma forma, aún las que no toquen el balde, ¿sí? Esta que elegimos está tocando el fondo del balde. Otras partículas que estén por acá, ¿sí? Se apoyarían sobre otras partículas de agua que están ahí, que actuarían como si fuera el fondo del balde, ¿sí? Pero para mayor simplicidad vamos a pensar una sola partícula y el análisis que hagamos para esta partícula vale para todas, ¿sí? Y ahora sí nos preguntamos qué fuerza actúa sobre esa partícula y otra vez empecemos por ubicar nuestro movimiento circular. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí estamos pensando que hay un radio de curvatura, radio 1 metro, ¿sí? Que incluye el hombro de la persona más el balde, ¿sí? Todo eso es 1 metro. ¿Sí? Y esta partícula está ¿con qué aceleración? Bueno, ahí está la trayectoria, ahí está el radio, sabemos que está acelerando hacia acá. Bueno, torcimos un poco la escena, pero en realidad no deberíamos hacerlo. Error, vamos a hacer todo vertical. Todo porque hice el brazo torcido. Esto se parece mucho a lo que analizamos para la montaña, no la montaña rusa, la vuelta al mundo. ¿Se acuerdan que dijimos el análisis que estamos haciendo es en la vertical, arriba del todo, abajo del todo, porque si nos corremos de la vertical empiezan a aparecer componentes en las fuerzas que complejizan el problema. Bueno, este es el caso, entonces no nos corramos de la vertical, lo hagamos macana y ahí tenemos eso. Y nuestro radio está ahí. Y la velocidad hacia allá, creo que cambié el sentido de circulación. Y esa es la velocidad tangencial. ¿Y quién es la aceleración centrípeta? Esta. ¿Sí? Bien, como dijimos, todos estos problemas se le parecen. Suma de fuerzas, masa por aceleración centrípeta. Entonces, si ubicamos la aceleración centrípeta, tenemos que pensar cuáles son las fuerzas que están provocando esa fuerza neta
en la dirección y sentido de la aceleración centrípeta. Es decir, esto tiene que tener una fuerza neta hacia allá. Bien, ¿quiénes son las fuerzas? Ahí estaba nuestra partícula de agua. Bueno, una primera fuerza es el peso. Acá sí está el peso. Volvimos a la Tierra y está el peso. Y hay otra fuerza. Bueno, esto se le parece un poco a la estación espacial de antes, ¿sí? Si esta gota de agua tendiera a seguir de largo hacia acá, se va a encontrar con el fondo del balde que le está haciendo una resistencia. Entonces tenemos también una fuerza que otra vez, aunque no estemos muy convencidos del nombre, le vamos a llamar normal. ¿Y para dónde va? En este caso, justamente esa superficie empuja hacia abajo a esa gota. ¿Qué tendríamos acá? ¿Para dónde apuntamos nuestro eje X? Bueno, lo hemos dicho varias veces en los ejemplos. A veces ni siquiera hace falta indicarlo, ¿sí? Pero otras veces sí, porque aparecen fuerzas en distintas direcciones. En este caso, como la única dirección parece ser esta, ¿sí? Le llamemos, o digamos que ahí está el eje X o no, no nos va a cambiar mucho el problema, ¿sí? Porque no hay fuerzas en otra dirección, Y o lo que sea, están todas ahí. Entonces, sí nos da una orientación, un sentido, dijimos que lo íbamos a orientar como la aceleración, por lo tanto, las dos fuerzas van sumadas, N más P, M por B cuadrado sobre R. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la pregunta? El Selway hace muchas preguntas, ¿sí? Rapidez mínima. Ya eso lo sabemos por experiencia, que si no vamos con la suficiente rapidez, el agua se cae. Y si vamos con más rapidez, es menos probable que se caiga, y hasta sentimos que el agua empuja el fondo del balde, y el balde empuja el agua, ¿sí? Bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? Si aumentamos la rapidez, porque este R es fijo, ¿sí? La masa es fija, si aumentamos la rapidez, que es esta B, el peso no va a cambiar, lo que va a cambiar es la normal, ¿sí? Esta fuerza normal se va haciendo más grande, ¿sí? El balde hace más fuerza sobre el agua y finalmente lo vamos a sentir en nuestra mano. Pero lo que buscamos es la rapidez mínima, ¿sí? Pensemos al revés, si vamos disminuyendo B y P no va a cambiar, va a ir bajando N, ¿sí? ¿Y dónde encontraremos el mínimo? Podemos sospechar que cuando N se haga 0, ¿sí? Disminuimos B al mínimo posible y N tiende a 0 hasta que P igual M por B cuadrado sobre R. Es decir, entraríamos en la situación en la cual desaparece N. Bien, ¿y quién es P? Bueno, M por G. Y se nos hizo independiente de G el problema, ¿sí? Bueno, ya se los estoy resolviendo, no quería llegar a tanto, pero ahí está. Ahí estaríamos hablando de que esa B es la B mínima posible, donde tenemos B cuadrado sobre R igual a G, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Y esta es una pregunta que los invito a pensar, si esta B la sigo disminuyendo y voy despacio con el movimiento circular, ¿sí? Sigamos a nuestra gota de agua que estaba acá. ¿Qué pasa acá? Fíjense,
disminuyo B, pero R no puede variar, y G no puede variar, o en todo caso sí puede variar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que varía? Bueno, justamente, ¿qué pasa con la gota de agua si voy con una B menor? Y esta igualdad debería cumplirse porque provino de la segunda ley de Newton, que debe cumplirse. ¿Sí? Los dejo pensando en esa cuestión y en ese análisis, y es todo lo que voy a decir de este problemita, que es el 12, y ahora nos metemos un poco a hablar en los siguientes de montañas rusas. Acerco un poquito, como siempre.